La comunidad Kamsá, asentada en el Valle de Simunduy, en el suroeste de Colombia, es una cultura viva que ha preservado sus tradiciones ancestrales durante siglos. Los Kamsá mantienen un profundo respeto por la naturaleza y sus ciclos, y sus creencias están profundamente ligadas a la tierra. Para los Kamsá, cada ser, cada elemento del entorno tiene una conexión espiritual. Los chamanes o taitas son figuras clave y guardianes del conocimiento ancestral, quienes guían a la comunidad en rituales de sanación y protección. Pero más allá de sus prácticas espirituales, los Kamsá también expresan su mundo interior a través del arte. Una de las formas más notables de este arte son sus tejidos, conocidos por sus intrincados diseños en sus patrones. Los colores y los patrones en sus tejidos no son simples adornos, cada uno cuenta una historia. Los rombos, las espirales y figuras geométricas representan la conexión entre la comunidad y su entorno, como el sol, las montañas, los ríos. Estos patrones son transmitidos de generación en generación, preservando no solo el arte, sino también la memoria de su pueblo. El proceso de creación de un tejido Kamsá es un acto espiritual en sí mismo. Las tejedoras, con sus manos hábiles, no solo trabajan los hilos, sino que entrelazan pensamientos, deseos y oraciones. Cada pieza es única y una manifestación tangible de su cosmovisión, en la que el equilibrio y la armonía son esenciales. Estas artesanías no solo son bellas piezas estéticas, son una representación de la vida, de la conexión con los ancestros y un rol fundamental que la comunidad Kamsá tiene con la preservación de su identidad cultural. Cada tejido Kamsá se encuentra una voz antigua que sigue hablando al presente, uniendo pasado, presente y futuro en cada hilo que compone su rica historia. El significado de los colores, como el verde, el yayay, el charga y el poder de la madre tierra, uso en rituales de matrimonio. El negro, la tierra como origen y final de la vida. Que de hecho, las abuelas dicen que para tejer hay que tener bonitos pensamientos, tranquilidad y tiempo, ya que en el tejido se imprimen no solo las historias, sino consejos de toda la cultura. Y en los tejidos también se puede tomar como una forma de escritura. Por ejemplo, en el Zombiax, los Kamsá imprimen una forma particular de ver el mundo. Por ello, esta prenda es la más representativa. Así como en los tejidos se pueden expresar no solo pensamientos, consejos y demás sobre la cultura, igualmente se tienen expresiones ya en el lenguaje propio de la comunidad Kamsá. Por ejemplo, algo tan simple como la expresión bata, en la cual la usan en el pueblo Kamsá para expresar que son una sola familia. También demuestra respeto hacia las señoras y a quienes se consideran tías en la comunidad. A continuación daremos el objetivo, los materiales y las reglas que componen nuestro juego, el código del telar. El objetivo. En este juego, de 2 a 4 jugadores colaboran para crear diferentes patrones con cuerdas mientras escuchan una historia tradicional Kamsá. Cada patrón representa un elemento clave de la historia, simbolizando la conexión de la comunidad Kamsá con la naturaleza, la cultura y animales. El objetivo es completar los patrones a medida que la historia avanza, reflejando creatividad, cooperación y el entendimiento de la narrativa. Los materiales. Una cuerda o hilo colorido largo de 4 a 6 metros, 4 palos de madera, objetos similares para anclar la cuerda, opcional según el espacio disponible. Una historia corta de la tradición Kamsá que se relacione con los patrones, proporcionada por un facilitador o seleccionada por los jugadores. Un área plana para colocar el tablero de forma inclinada, como el suelo o una mesa. Preparación. Primero, elección de la historia. Los jugadores deberán seleccionar o crear una historia Kamsá que contenga varios elementos naturales o simbólicos importantes, como el sol, Yané, la luna, las montañas, Vía, los ríos o animales sagrados. Segundo, los jugadores se sientan en un círculo o alrededor del área del juego, con la cuerda en el centro. Tercero, la cuerda será compartida por los jugadores, quienes la irán tejiendo para formar los patrones que representan diferentes partes de la historia. Las reglas. Primero, comienza el juego. Un jugador, el narrador, comienza contando la primera parte de la historia, que introduce un elemento simbólico como el sol, la tierra o las montañas. Los demás jugadores colaboran para crear un patrón simbólico con la cuerda que refleje ese elemento. Ejemplo, si el narrador describe cómo el sol ilumina las montañas al amanecer, los jugadores deberán formar un patrón triangular o circular que represente el sol o las montañas. Segundo, la formación de los patrones.
Después de escuchar cada parte de la historia, los jugadores deberán crear rápidamente un patrón que represente lo que han oído. Por ejemplo, llane, el sol, un patrón circular; villa, montañas, un patrón triangular o puntiagudo; ríos, un patrón en zigzag o curvo. Los patrones deben ser formados pasando la cuerda entre los jugadores de forma cooperativa. Cada jugador puede tomar un turno para mover la cuerda hacia un nuevo punto o darle una nueva forma. Tercero, la narración continúa. A medida que el narrador avanza en la historia, introduciendo nuevos elementos, los jugadores deben adaptar o añadir al patrón original. Cada nuevo patrón se suma a los anteriores, creando una red visual que representa la totalidad de la historia. Cuarto, la colaboración. Los jugadores deben tratar de trabajar juntos para mantener la cuerda tensa y los patrones claros. Si la cuerda se enreda o un patrón se deshace, deben reorganizarlo antes de continuar. No se permite pasar la cuerda 2 veces seguidas por el mismo jugador, lo que obliga a que todos participen activamente. Al final del juego, el juego termina cuando la historia llega a su conclusión. El narrador puede describir una escena final como el sol poniéndose o las estrellas brillando, y los jugadores deben crear el último patrón. Al finalizar, los jugadores observan el conjunto de patrones que crearon, que simbolizan la historia completa. Variaciones. Primero, cambiar el narrador. Si hay más de 2 jugadores, el rol del narrador puede rotar entre los jugadores. Cada uno contará una parte de la historia, mientras los otros tejen. Segundo, patrones sorpresa. En lugar de contar toda la historia de antemano, el narrador puede dar pistas sobre el siguiente elemento, haciendo que los jugadores adivinen y creen el patrón antes de que se revele. Este juego combina la tradición oral Kamsa con la creatividad y la cooperación. Cada patrón tejido por los jugadores es un reflejo visual de la historia, promoviendo la comprensión cultural y el trabajo en equipo. ¿Cómo te sentiste al jugar? Bien, ¿Qué fue lo que más te gustó? hacer las figuras, ¿Qué otra cosa te gustó? cómo se veía el paisaje, ¿Y qué puedes decir que puede mejorar en el juego? deshacer mejor las figuras. Ok, mi amor. ¿Te gustó entonces la experiencia? Sí, Del 1 al 10, ¿cuánto le das?